Bueno, buenas noches. Vamos a hacer la revisión de un estudio de suelos para la ciudad de Machala, eh, correspondiente a la materia de caracterización y comportamiento de suelos. Este estudio geotécnico está hecho para una estructura especial de 4 pisos para la ciudad de Machala, hecho en el año 2020. Aquí dice estudio de suelo, informe geotécnico y análisis de asentamiento, ¿no? Y recomendaciones para la cementación, ¿no? Pero vamos a revisar qué tanto dice este estudio de suelos. Entonces, lo que vamos a revisar es para un bloque de hormigón de 4 pisos y ha hecho 4 sondeos, un sondeo de 15 metros y 3 sondeos de 6 metros, ¿no? Adicionalmente, pues hay un bloque aledaño, pues y ha hecho 3 sondeos de 15 metros que también es válido. Aquí está, el bloque que vamos a analizar es este. Aquí están los 3 sondeos de 6 metros y un sondeo de 15 metros. Está fuera de la estructura, pero lo consideramos que puede ser suficiente, ¿no? Entonces veamos qué dice la NEC. Pues la NEC sí nos dice que para este edificio de 4 pisos clasifica como media y dice que debe tener mínimo 4 sondeos. Hasta ahora pues tenemos 4 sondeos, pero uno de 15 y 3 de 6, ¿no? Y 15 metros de profundidad. Sí, obviamente a primera instancia parece que no cumple porque eh, está fuera de la... Debería ser 2 sondeos de 15 y uno de 3 en primera instancia, pero revisemos lo que dice la norma. Pues dice que para estos sondeos que ha hecho el estudio de suelos, pues mínimo es 3, y dice que los sondeos en la frontera entre unidades adyacentes, o sea, este de aquí, este bloque adyacente, se han hecho con son del mismo proyecto, entonces se consideran válidos también esos tipos de sondeos que se tienen en este bloque adyacente. Entonces, obviamente hasta ahí está cumpliendo el estudio de suelos lo que tiene que ver con el número de sondeos y la profundidad de estos, ¿no? Adicionalmente, en esta norma también le dice que para edificaciones esenciales, peligrosas o especiales, como el caso de esa estructura, se debe hacer una exploración geofísica también, o indirecta, ¿no? Para garantizar pues a largo plazo la estabilidad de la estructura, ¿no? Entonces, obviamente sí se hizo este estudio, pero incompleto de mi punto de vista. Sí, se tiraron 2 líneas de 55 metros de longitud. Aquí están las líneas, ¿no? En las dos, y los geófonos cada 5 metros, pero el resultado de la primera línea solo nos dan esas tablas. Dicen que existen 2 estratos con esta velocidad de onda de corte 301 y otro estrato 523. El otro estrato en la otra línea sísmica 555 y 549. 549 de velocidad de corte. Y las conclusiones no nos dicen nada de lo que debería darse como resultado en este tipo de estudios. Como lo dice la propia NEC, se debe determinar el BC30. No lo hacen porque lo hacen por estratos. No hay espesor de estratos, ni siquiera hay un periodo de suelo. Solo nos dicen que existen 2 medios de velocidades diferentes, ¿no? Una capa de baja velocidad y una de alta velocidad, de cielo arcilloso de espesores variables. Nada más nos sirve este estudio de suelos, de mi punto de vista incompleto. Para que lo hacemos es obligación según la NEC, pero los resultados no son los que necesitamos para el diseño estructural, que en sí debería utilizarse eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hace este estudio de suelos
fuera del estudio de reflexión sísmica, dentro de los valores de que ha estudiado, él hace una clasificación según la AASHTO y lo clasifica en suelo tipo E porque dice que el número de golpes es menor a 15. Es una capa de casi 5 metros de profundidad y lo dice que es menor a 15. Con eso lo clasifica en suelo tipo E según la AASHTO. No lo clasifica según la norma NEC. Adicionalmente, da unos factores y lo clasifica según el SEC 2000 de hace 12 años atrás. Dice que es un suelo S3. Entonces hasta ahí, hasta el momento, no está cumpliendo la norma porque clasifica un suelo con una norma que no está en vigencia. Es un estudio del 2020, hay que tomar en cuenta. Y da un perfil de suelo S3 de acuerdo a la norma del SEC 2000 que no está en vigencia. Y aquí seguidamente me pone otra tabla y dice que este es un suelo tipo S3. Aquí están los parámetros que menciona. Obviamente esto es para el espectro, ¿no? Y dice que es una especie de arena con una aclaración D y E. Entonces hasta aquí llevamos, según para el estudio de suelo de aquí, es más crítico para esta estructura de 4 pisos, un suelo tipo E, ¿no? Así lo clasifica el geotecnista. Entonces lo que ha hecho el geotécnico es, pues obviamente, análisis gradométrico, límite líquido, límite plástico, continuo de humedad y penetración estándar, nada más. O sea, no habla ni peso específico del suelo, ni de arcillas saturadas. Y tomando en cuenta que, por ejemplo, dice que la primera capa es de relleno, 0,75 centímetros, y que de ahí hasta la profundidad de 3 metros existe una arcilla CL, de consistencia firme a blanda. Y de 3 metros a 5 metros también existe otra arcilla de color gris CL, de consistencia blanda. Entonces son 5 metros de arcilla y de ahí para adelante es una especie de arena gris. Ahí dice hasta los 9 metros. Capacidad firme a suelta, ¿no? Arcilla limosa a los 10 metros y arcilla plástica a los 15 metros de profundidad. Entonces aquí en los 5 metros hasta los 9 metros hay una capa de arena de 4 metros de profundidad pasado a los 5 metros, y ahí es donde, según el estudio de suelos, nosotros consideramos que se debe hacer un análisis de licuefacción de esa arena, dado que es en la costa ecuatoriana. Entonces falta ese tipo de ensayo según ese estudio de suelos. Y para calcular la capacidad cortante también hay una teoría que utiliza primeramente hay que ver la normativa, ¿no? 2002 de AASHTO el RFD, que utiliza una ecuación de la capacidad última parecida a las ecuaciones de Meyerhoff, de Bessig o de Terzaghi, pero cuando calcula el coeficiente, la capacidad admisible, no lo hace con un factor de seguridad como lo dice la norma NEC. No utiliza ese factor de seguridad, sino utiliza una reducción de la capacidad última, el QN, por un factor de reducción, o sea, 0,4, 0,5, 0,6, ¿no? Algo que obviamente pues tiene que ver con esta norma, según la norma AASHTO 2002, que le vemos nosotros desde el punto de vista incoherente, porque ni siquiera se está cumpliendo la norma NEC o utilizando un factor de seguridad. No sabe qué factor de seguridad se está utilizando, sino se utiliza una norma que ni siquiera desde el punto de vista práctico en la actualidad utilizan normas. Obviamente la AASHTO es para puentes, pero hoy la versión también es 2012, poco utilizable para edificaciones.
medio confuso eso de ahí, pero lo utilizan para calcular la capacidad de carga. Algo que quiero añadir, que en esta perforación, si ustedes ven aquí, este martillo es el Dunmet, el que debe ser corregido por el 100% de energía. Y algo también que se encontró es el nivel freático a 1.12 metros de profundidad. Eso lo vamos a revisar más adelante. Entonces, estos ya son resultados de hipotéticamente de diseño, ¿no? Que dice, para el edificio de 4 pisos que estamos analizando, las proporciones que habían tomado, un ancho de cimentación 1.5, la fórmula es esta, ¿no? La fórmula que estoy utilizando, y dice que a 4 metros de profundidad, con valores de SPT de 3, 1, 2, 5, obviamente aquí no se habla de un SPT corregido, ojo con eso, hay cohesión más que fricción, ya, y dice que el desplante es 1.5, 1 metro de desplante. Entonces no hay relación entre la profundidad de análisis y el desplante. Dice que existe una capacidad de carga de, en promedio para estos, de 0.5, ¿no? kilogramos centímetro cuadrado, asumiendo que el nivel freático está a 1,10 metros. O sea, la capa que he calculado de 5 metros de profundidad, que es de 3 SPT, 1, 2, le da una capacidad de 5 muy bajo para lo que debería diseñarse, ¿no? Entonces, lo que propone este de aquí dice que con mejoramiento, sin calcular, propone que ha subido a 7 toneladas o 0.70, y aquí sí ya menciona un factor de seguridad de 3, sin cálculo. Y dice también sin cálculo que el asentamiento es 2 centímetros, sin cálculo. Pero lo que propone como cimentación es algo poco práctico, tomando en cuenta que el nivel freático está a 1 metro de profundidad, 1,10 metros. Propone excavar desde la superficie del terreno 3 metros de profundidad. Una vez excavado, hay que rellenar en medio del agua con piedra bola. Colocamos un material granular más grueso, un geotextil en medio del agua, y llegar al nivel de cimentación que es 1 metro. El problema está en que cómo vamos a meter y a compactar este material en el agua, ¿no? Esa es la propuesta del estudio de suelos. Y de manera general, pues desde mi punto de vista, el informe que se presenta es un poco profesional, porque existen errores en normativa, y el que ha revisado este estudio pues lo ha aceptado que está bien. Entonces, de manera general consideramos que es un error. Existe un estudio incompleto de los ensayos geofísicos y no hay esa relación con el estudio geotécnico, porque en el estudio geofísico no existe una clasificación de suelo, y el estudio geotécnico lo clasifica con un tipo E según una normativa que no está vigente, ¿no? Utiliza el valor del SPT, no habla de un N corregido. Falta el análisis de licuefacción a la profundidad de los 5 metros de profundidad, cuánto se va a licuar. Se clasifica mal el perfil de suelo sísmico según la NEC. Se clasifica según el SEC 2000, que es poco probable. La capacidad de carga se calcula con una fórmula poco usada en la geotecnia de edificaciones, como son las fórmulas de Terzaghi, Bessi o Meyerhoff. No se calcula la capacidad de carga con mejoramiento, sino solo se pone un dato. Tampoco se calcula asentamientos, también solo se pone un dato. Y se propone una cimentación con mejoramiento debajo del agua, ¿no? Que desde el punto de vista constructivo podría ser muy elevado o muy poco práctico. Realmente nosotros, como conclusión, mandaríamos a hacer otro estudio de suelos con otro profesional. Muchas gracias.